Bueno, David, lo primero de todo, muchísimas gracias por atenderme. Al revés, encantado. Estamos por Siempre es invierno, ¿no? Basado en tu libro Blitz, que es del 2015, si no recuerdo mal. Sí. Y la primera pregunta es, ¿por qué decides ahora en 2025, 10 años después, sacar la película sobre este libro? ¿Por qué ahora? Yo creo que algunos de los asuntos que trataba la novela son más actuales ahora que cuando los escribí en la novela. Quizá cuando llegó la novela eran como sorprendentes y había mucha gente que se sorprendía de que tratara la diferencia de edad de una mujer mayor con un hombre más joven. Esto era como inhabitual, ¿no? Entonces ahora quizá está más en la conversación, ¿no? Y es como interesante rescatarlo. También yo estoy más cerca de ese personaje de lo que estaba cuando lo escribí, que estaba más cerca del protagonista masculino, ¿no? Pero la razón fundamental yo creo que tuvo que ver con que estábamos acabando Saben Aquel con David Verdaguer y conversamos un día de que era un personaje el que estaba haciendo muy para adentro, ¿no? Que él casi tenía que quitarle cosas todo el rato, de no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y porque tenía que ser muy hermético, ¿no? Precisamente para que funcionara luego que se dedicaba al humor y tal. Y entonces un día le dije, no te preocupes que voy a hacer otra película contigo donde saques todo esto que tienes dentro, que es una serie de matices y registros muy interesante y tal. Y un día, hablando, él había leído Blitz cuando salió en su día, entonces le dije, ese personaje, digo, me han ofrecido varias veces hacer esa película, digo, tú lo podrías hacer muy bien y tal. Y entonces lo volví a leer y me dijo, oye, pues estaría bien, y los productores también se pusieron a favor, y un poco todo desembocó en que me vi haciendo la película, y a veces yo mismo me preguntaba por qué, ¿no? Estoy haciendo si yo ya había contado esto en una novela, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues hagamos una cosa, aprovechemos el cine para aquellas cosas que yo creo que se pueden potenciar cinematográficamente de la novela, potenciarlas, ¿no? Y entonces es ahí cuando introdujimos esta especie de plasticidad de los cuerpos, introdujimos obviamente la ciudad, el frío, ¿no? Todo esto es muy cinematográfico, ¿no? Te quería preguntar también, porque si no recuerdo mal, creo que en algunas ocasiones has dicho, ¿no? que tú no querías, digamos, adaptar, ¿no? Ninguna Sí, novela tuya, pero no sé cómo ha sido, digamos, cómo te has sentido ahora, pues, adaptándola, siendo, digamos, pues, que no es a lo mejor como ese caso, a lo mejor, de que tú coges una novela de otra persona y la puedes romper o dibujar un poco más, sino en tu caso es tu historia, es sí, tu mayor. obra. ¿Cómo ha sido ese proceso? Sí, hay una libertad en el sentido de que eres el autor del libro y por lo tanto te puedes permitir ser un tirano como director, que a veces cuando la novela es de otro no lo debes ser. Pero siempre he tenido claro que la palabra adaptar significa lo que quiere decir. No es transportar idénticamente, es decir, coges un paquete envuelto en literatura y lo entregas envuelto en literatura en la sala de cine, no. Tienes que coger el paquete de literatura, desenvolverlo, deshacerlo, digamos, desenmadejar lo que ha enmadejado el autor y volverlo a construir con cine, con imágenes, con cosas, digamos, con la potencia del cine, ¿no? Y ahí es donde yo creo que muchas veces está el mayor defecto de las adaptaciones literarias. Entonces, por eso yo también quería sentirme libre en el sentido de despojar al libro de lo que creía que no iba a funcionar en la película y potenciar aquellas cosas que sí creía que estaban sugeridas en la novela y que podían potenciarse en la película. ¿Puede ser este primer paso a que sigas, digamos, adaptando otras novelas tuyas, o es un capítulo más o menos cerrado? Sí, es un capítulo cerrado. Especialmente yo. Blitz siempre tuvo una vertiente cinematográfica desde el principio. Es una novela en ese sentido distinta a las otras mías. Era también más breve, cosa que favorece el hecho de adaptarla al cine, porque yo creo que la medida del cine es la del cuento largo, ¿no? Y porque de alguna manera tienes que leerla en hora y media, ¿no? Una película la tienes que leer o verla en 2 horas, hora y media. Y eso es como un cuento largo, ¿no? Y a veces las novelas se escapan, digamos, a las costuras de una película. Tienes que sacrificar demasiadas cosas que estaban en la novela, ¿no? Y siempre he pensado que Abierto toda la noche, Cuatro amigos, Tierra de Campos, Saber perder, esas novelas que me ofrecían y me han ofrecido muchísimas veces hacerlas en cine, que las haga yo, comprarlas para hacerlas otros directores, que las hagan en el extranjero, tal, no sé qué. Siempre me había negado porque las consideraba como resueltas en sí mismas, ¿no? Encontraba que eran lo que yo había querido ser, ¿no? Que fueran, ¿no?
Y quizá en otros trabajos, y Blitz era uno de ellos, no me importaba tanto, pero yo no creo, o sea, no va a ser fácil que yo lo vuelva a hacer. Ha sido como una experiencia muy particular y muy voy a hacer esta y no creo que vaya a ser una tónica que retome. ¿Cómo de tirano ha sido con el David de hace 10 años? O sea, ¿está plasmada toda la novela o hay algún detalle a lo mejor que te hubiese gustado incorporar a la película y a lo mejor por tiempo, por lo que sea, no está? Uy, sí, sí, tuve que sacrificar porque el primer montaje de la película era de 2 horas y media, que siempre pasa que tienes tus primeros montajes, están un poco sobredimensionados y tienes que cortar en todas las películas, pero tanto como 2 horas y media casi nunca me había pasado, ¿no? Y entonces fui, claro, vas pelando y vas quitando cosas que te gustan y muchas cosas además de David, ¿no? Sobre todo. Pero es un sacrificio que haces, porque yo siempre tengo la sensación de que las películas parten de cero, ¿no? Hay una cosa muy bonita, que la literatura nace de una página en blanco y el cine nace de una pantalla en blanco, ¿no? Y de pronto se apagan las luces y comienza a proyectarse y de pronto pasas la primera página y hay letras. Y esa relación es muy igual. Y tú tienes que ser muy consciente de que tú escribes para ti, pero escribes para comunicar lo que tú tienes dentro. Entonces en el cine también haces el mismo ejercicio. En ese sentido, novelas y libros se parecen, ¿no? Los dos quieren comunicar algo. Entonces lo que importa es el grado de comunicación que estableces con el espectador, ¿no? Entonces todo lo que es contaminante, todo lo que distrae, todo lo que es paja, faramaya, decoración absurda, está molestando. Entonces lo mejor es liberarlo y hacer ir sintetizando, ¿no? Ir haciendo las cosas más concretas, porque siempre piensas, aunque no los conoces y sabes que cada espectador es distinto, pero sí piensas en ellos, claro que piensas en ellos y piensas en que lo que tú estás transmitiendo quieres que se entienda, ¿no? Y quieres que se disfrute, o si quieres importunarles o si quieres incomodarles, pues lo tienes que hacer, ¿no? Y esa es una tarea, digamos, del cine y de la literatura en la que son similares. ¿Cuánto si es que lo hay, cuánto hay de ti en el personaje que interpreta David? ¿Hay algo o no tiene Sí, nada que sí, ver? sí, sí. Yo siempre pongo mucho de mí en todos los personajes. O sea, quizá el error de apreciación desde fuera es que siempre piensan que lo pones en el protagonista o en el protagonista masculino, pero pones en todos. O sea, yo me pongo en casi todos porque es como mi manera de entenderlos, ¿no? Evidentemente su situación es distinta, su oficio es distinto, su edad es distinta. A veces incluso escribes personaje de una mujer, con lo cual te tienes que meter en otro género, ¿no? Pero intentas, si no poner cosas tuyas, entenderlo desde tu perspectiva, ¿no? Es decir, ¿por qué hace esto? ¿Por qué tal? Y claro que pones, sí, sí, pongo cosas mías, pongo cosas de amigos, pongo cosas que he oído, que he conocido, y por supuesto con los actores también. Ellos ponen muchas cosas de ellos, muchas veces sin darse cuenta, pero son... Y una de las diferencias que te comentaba antes es que en la novela era muy volcado mi manera de ver el mundo hace 10 años o cuando publiqué la novela, ¿no? Y el personaje protagonista, que además es el narrador, entonces estaba yo contándolo muy cerca de él. Y cuando he hecho la película, estaba muy cerca del personaje de la mujer, muy cerca de alguien como un poco ya, yo ya no estoy en esas batallas de, ay, hay que encontrar con quién estar y tal, estás en otra movida, ¿no? Y hay un momento en el que el personaje dice cosas que yo podría decir, el personaje femenino me refiero, y me encanta oírlas porque tiene como una perspectiva de la vida un poco parecida a la que tengo yo ahora, que no tenía cuando escribí el libro, y entonces eso también es muy agradable porque también tú a la vez que vas creciendo eres capaz de meterte en más personajes, porque claro, cuando eres joven es muy habitual que los jóvenes solo escriban historias de jóvenes, porque es como lo único que conocen y lo único que han tenido curiosidad. A veces se cuela por ahí un abuelo o alguna cosa así, pero no es fácil, ¿no? Y es cuando vas creciendo y si tienes curiosidad, cuando vas abriendo más personajes y te vas dando cuenta de lo interesante que son gente que no es joven. Pero es muy habitual que los jóvenes solo hablen de jóvenes. Por ejemplo, en la película no vemos esa ciudad gris, ¿no? Como Sí, mucho frío, con lluvia y tal. O sea que parece ser, ¿no? Como que ese invierno exterior, digamos, pero que es una metáfora, ¿no? A lo mejor del invierno, ¿no? Que siente el protagonista. O sea, ¿por qué decidiste en ese momento hacerlo así y seguir trasladándolo en la película? O sea, ¿por qué necesitamos las personas tener como ese invierno, digamos, muchas veces para volver a reencontrarnos? o sea, yo
el título de Siempre es invierno efectivamente hace mención al estado de ánimo de él, es decir, es invierno dentro de él. Es decir, puede estar en la primavera, pero para él siempre es invierno porque tiene ese frío interior. Y yo creo que eso proviene de una sensación no muy... con la que yo creo que no nos enfrentamos muy abiertamente siempre. Hablamos mucho de crisis sentimental, de ruptura, de tal, pero no hablamos de lo que provoca esa ruptura. En muchas ocasiones la manera de protegerte de un sufrimiento amoroso es bloquear todas las compuertas de los sentimientos amorosos, es decir, la idea no dicha de aquí no vuelve a entrar nadie, ¿no? Es decir, si he sufrido, no quiero sufrir más. Y eso es el invierno, eso es el invierno, es decir, tú te metes dentro de una nevera y dentro de la nevera no te afecta el tiempo que hace fuera, porque la nevera preserva una temperatura, pero dentro de la nevera es muy aburrido y dentro de la nevera no entra nada que te alegre, o sea, te proteges también de la alegría, te proteges también de la aventura, te proteges del accidente. Entonces, ese periodo de bloqueo, que es un poco en el que transcurre la gran parte de la película, el personaje protagonista, desde prácticamente cuando se ejecuta la ruptura con Amaya Salamanca hasta el final casi de la película, es un tío bloqueado, es un tío que va dando tumbos como una bola de billar, ¿no? Que va golpeando contra una pared y otra y él no decide a dónde va, sino que va un poco yéndose de un lado a otro. Y eso es muy interesante porque del bloqueo no hablamos y hay mucha gente bloqueada en el mundo, que tiene bloqueados los sentimientos y que de pronto te topas con ellos o con ellas y chocas contra un muro de hielo, y es interesante porque no lo aparentan desde fuera. La gente bloqueada desde fuera es totalmente normal. Te hago las dos últimas Sí, un poco rápidas. Sobre ese tema de la diferencia de edad, ¿no? Entre un hombre y una mujer, estamos acostumbrados a verlo a lo mejor con los hombres, ¿no? De una sí, persona muy mayor con una muy jovencita. Es un poco raro, digamos, pero es normal, sí. obviamente, que se dé este caso. ¿Por qué lo decidiste trasladar así? Si crees que a lo mejor pues tu película puede ser como un poco referente para que en el cine español haya más casos como este. Y también te quería preguntar, las casualidades de la vida han querido unir, ¿no? Que ahora que se está hablando aquí en España del cambio horario, ¿no? Del cambio Ah, de hora, de invierno, de verano, y jugando un poco con el título de Siempre es invierno, te quería preguntar, ¿tú eres más de eso, del horario de invierno, del horario de verano, y qué te parece todo este debate que está viendo? pues empiezo por la primera parte. Yo creo que hay una dictadura sobre las mujeres que debemos empezar a sacudir, que es la dictadura, digamos, de que una mujer a partir de los 50 años deja de ser atractiva y tiene que un poco retirarse del mercado, ¿no? Que es una palabra que es divertida y que se usa mucho en las relaciones, ¿no? Y también como avergonzarse de su físico, cosa que por ejemplo es naturalísimo que nosotros veamos. Por ejemplo, es muy raro que haya una lista de los hombres más guapos del mundo donde no estén Brad Pitt y George Clooney, que tienen los dos por encima de 60 años, ¿no? Y sin embargo haces esa misma lista con mujeres y ya bajarías la edad 30 años, ¿no? Entonces eso es una dictadura, y es una dictadura cultural, y yo creo que hay que sacudirla. Y el cine, que ha sido muy culpable en cierta manera de eso, como también la prensa y la publicidad, creo que es el primero que tiene que emprender el camino de reconvertir eso, de que cuando tú, por ejemplo, en la película hay un momento en que enseñamos a esta mujer desnuda, con su edad, con sus arrugas, con sus tal, y a mí me gusta mucho la incomodidad que eso provoca, pero la incomodidad es porque nunca lo ven, porque llevamos años diciéndoles esto no lo puedes ver, esto no existe, esto hay que taparlo, esto no es bonito, ¿no? Y yo creo que eso es claramente un zapato que hay sobre la mujer, ¿no? Y debemos contribuir a quitarlo. Y cuando saqué la novela fue muy comentado, pero entonces no estaba tan en la conversación pública como está ahora, ¿no? Y yo creo que ahora es un buen momento para seguir insistiendo sobre esto, porque no nos damos cuenta, es algo que tenemos además asumido culturalmente, ¿no? Pero yo qué sé, le ha pasado a Macron, ¿no? Que tiene una mujer más mayor que él y eso ha significado que eso haya sido un tema constante de ataque hacia él, ataque hacia su pareja, hacia la sexualidad de su pareja, hacia su propia sexualidad, ¿no? Y se ha asumido naturalmente, no entendido como una forma de machismo brutal que jamás se ha hecho hacia la infinidad de presidentes que conocemos que están con mujeres muchísimo más jóvenes y que es mucho más improbable la relación que tienen con ellas que la que puede tener esa mujer con un hombre más joven, ¿no? Y eso forma parte de nuestro paisaje de prejuicios
Entonces por eso a mí me gustaba mucho que el personaje de David se levante por la mañana cargado de prejuicios, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo me van a mirar? Y empieza como a avergonzarse, a sacudirse, la cercanía, tal, y eso es como muy bonito de enseñar, porque creo que somos así de miserables, ¿no? En cuanto a lo que dices del horario de verano y del horario de invierno, voy a decir una cosa que creo que esa disputa es un poco la razón por la que hacemos el cambio horario, ¿no? Yo creo que, aunque sea incómodo, el cambio horario es muy necesario, y el cambio de hora que hacemos. Y yo soy un gran defensor del cambio de hora, de mantenerlo, porque creo que el sol es más fiable que el reloj. Y entonces el sol hace un cambio muy radical a lo largo de 6 meses en España, ¿no? Y no es lo mismo vivir en Galicia que vivir en Mallorca, y cuando estás en los dos sitios lo notas. Entonces habría que cambiar la hora, es decir, entonces el noticiario acabaría diciendo son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias, las 9 en Mallorca, las 9:30 en Galicia. Estaríamos empezando, digamos, a volvernos locos. Y luego, sobre todo, que yo creo que es verdad que es una semana de incomodidad hasta que te adecuas, pero a cambio creo que es más racional el horario de invierno en invierno y el horario de verano en verano, más racional con respecto a la luz. Antes se hacía por ahorrar la luz en las casas y en las fábricas, ahora parece que ya no se ahorra con eso, pero tengo la sensación, no soy un entendido sobre esto y seguramente habrá gente que sepa mucho más que yo, pero me da la sensación que yo vivo muy cómodo. Una vez que me acostumbro al cambio horario, pienso, bien, mejor, porque ir a clase de noche es muy triste. Entonces, que por lo menos el momento en que dejas a tus hijos a la puerta del cole ya haya amanecido, creo que es bueno, ¿no? Porque si no, realmente incluso despertarlos es más complicado, ¿no? El sol, yo creo que el sol es la clave, ¿no? O sea, la naturaleza es la respuesta. Entonces, si el sol cambia, ¿por qué no vamos a cambiar el reloj en función del sol? Si cambiamos las cortinas de casa y echamos la persiana, ¿no? Y luego la levantamos, pues usemos la tecnología para adaptarnos a la naturaleza, porque la naturaleza no se adapta a nosotros.